fácil, muy sencillo. Y voy a compartirles pantalla. Esto no me deja por acá. Por acá. Me dicen cuando vean pantalla. ¿Ya? Hola. Sí, profe, ya. Sí, profe. Sí, Ok. ya. Es como no dicen nada. Bien. Entonces, primer punto. Bueno, este es el dibujo. Es un como un, ¿qué? Un Iron Man, ¿o qué? ¿Yo qué es? Bien. Necesitan que les recuerde cómo son las notas de cuando hay dibujo. ¿Recuerdan? Página. Claro que creo que venga, yo miro una cosa. Bueno, esto no tiene procedimiento. Recuerden que el dibujo, pues en este caso la página valdría 4 y el dibujo vale 1.5 y pintarlo pues en 1.5. Como para que quede claro. Este no tiene procedimiento. Es simplemente analizar. Nos dice relaciona cada número de la columna A con la descripción que le corresponde a la columna B. Está muy sencilla, digamos, esa cuestión. Es recordar un poco lo que son los sistemas numéricos, ¿cierto? Entonces recordemos que tenemos los números naturales, ¿cierto? Que empiezan en el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera, y van hasta el infinito, ¿cierto? Tenemos los números enteros, ¿cierto? Que ya incluyen estos números naturales, pero también incluyen el cero, ¿cierto? Y incluyen los números negativos, entonces -1, -2 y van hasta el menos infinito. Pero ahí todavía no hemos incluido lo que hay entre cada unidad, o sea, entre 1 y 2, entre 2 y 3, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entran los números, ¿cómo se llaman esos números? Si yo tengo una región entre 1 y 2 y yo tengo un número por acá, ¿cómo se llama ese número? Pues no el número, sino cómo se llaman esos números. Supongamos, voy a poner 1,7. ¿Cómo se llaman esos números? Decimal. Listo, unos números decimales, pero resulta que es que yo esos decimales también los puedo escribir en fracción, ¿sí? Acuérdese que yo ese 1.7 lo puedo escribir como 17 décimos, ¿sí? Entonces, esos que incluyen lo que son decimales y fracciones tienen un número y ustedes lo deben haber visto con la profesora de matemática, ¿cierto? ¿Y cómo se llama ese sistema numérico? Entonces, teníamos hasta el momento los naturales, tenemos entonces los enteros. Acá sigue otro número que es el que estamos buscando, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, necesito que ustedes me digan. No racional, profe. Exactamente, los racionales. Estos son los números racionales, ¿sí? Son aquellos números, acá están incluidos todos estos, ¿sí? Recuerden, no sé si ustedes vieron que empiezan los naturales, que los enteros incluyen los naturales, que los racionales que están representados por la letra Q incluyen tanto los naturales como los enteros, ¿sí? Acá siguen otros que ya me van a decir ustedes cuáles son, yo tampoco me acuerdo. Ah, bueno, no, antes de esos hay unos por acá que están apartecito,
y vienen ya unos que los incluyen a todos. Entonces, los racionales son aquellos números que se pueden escribir en forma decimal o en forma de fracción, ¿sí? Entonces, es lo que está, digamos, son todos los números, o sea, incluyen también los enteros, pero también incluye todo lo que está aquí adentro o sea, lo que hay entre dos enteros, ¿sí? Entonces, el 1.1, el 1.15, el 1.25, o si lo escribimos en fracción, entonces 17 décimos, 2 quintos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están esos números racionales, ¿sí? Ahora, estos que están por acá partecito, que no están incluidos entre estos, ¿cómo se llaman? Unos números extraños que nunca, o sea, que no tienen fin, ¿sí? Que es No esto, son los irracionales. los irracionales. Se representan con la letra I, son los números irracionales. Entonces, los irracionales son aquellos que son escritos como decimales no periódicos. Perdón, periódicos. Eso quiere decir que nunca tienen un final. Entonces, periódicos, pero entonces no ordenados. Por ejemplo, este número que es muy conocido, 94 aparece. ¿Qué número es este? Pi, no. Ah, ese es el número pi. Entonces, resulta que los decimales de pi siguen y siguen y siguen y nunca tienen como una periodicidad igual, ¿sí? Entonces, esos números que yo escribo de esta manera, como con decimales así que nunca terminan, pues que esto como tal tiene un nombre que se llama pi, son los números irracionales, ¿sí? Entonces tenemos el número Euler, tenemos, a ver, ¿cuál otro? Tenemos raíz de 2. Si ustedes ponen en su calculadora raíz de 2, eso les da un poco de decimales, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en los irracionales casi siempre están estas raíces que no, digamos que nos dan un resultado eh, de un decimal que no tiene una periodicidad completa, ¿listo? Entonces, están dentro de los irracionales. ¿Listo? Raíz de 2, raíz de 3, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y por último, hay uno que los abarca a todos. Se abarca los irracionales, los racionales, abarca también los enteros, los naturales. ¿Cómo se llaman esos números? Solo Los me reales, falta. profe. Exactamente. Los números reales. Esos números reales abarcan todo mi conjunto. ¿Bien? Es decir, acá en los números reales están todos. ¿Sí? Está todo el conjunto numérico desde menos infinito hasta infinito, incluyendo todos. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, en el primer punto, lo que yo debo de hacer es revisar la columna B, lo que me dice. Yo les voy a ayudar con la primera solamente. ¿Bien? Entonces, ustedes analizan qué dice y lo tienen que configurar con algo de la columna A. Entonces, por ejemplo, tenemos 25 sextos. ¿Con cuál creen ustedes que se relaciona en la columna B? ¿Será un número real negativo que no es irracional? Pues entonces yo tengo que empezar a descartar porque ese número no es negativo, entonces no sería ese con el que lo relaciono. ¿Será un número real mayor que el duplo de 2? Entonces yo tengo que analizar cuál es el duplo de 2. Ah, el duplo de 2 es 4. ¿Será que esto es un número real que es mayor que 4? Sí, Puede ser. Vamos a leer los otros. ¿Será un número irracional que no es negativo? No es irracional porque se está escribiendo en forma de...
Volví, qué pena, hombre, la caída. Bueno, permítanme un momentico. Que yo no entiendo por qué. Espérame tantito. Me borró lo que ya tenía. Bueno, no, nos va a tocar explicar así sin mostrarles. ¿Bien? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Vale. Entonces, les decía, entonces nos toca analizar en la columna A, ¿cierto? Que corresponda con alguno de los términos de la columna B. Ojo, hay uno en la columna B que no es correcto porque son 5 de la columna A, entonces solo van a ser 5 en la columna B y en la columna B hay 6, ¿listo? Entonces hay uno que no se va a unir con ningún número de la columna A, ¿bien? Entonces, el 25 sexto estábamos analizándolo, ¿cierto? Entonces, ¿será que es un número real negativo que no es racional? Ah, pues entonces sabemos que no es negativo, entonces está descartada, ¿sí? ¿Será que es un número racional mayor que 0 y menor que 1? Ah, pues entonces ya usted viene y analiza, ¿será que ese 25 sextos es menor que 1? Pues obviamente no, eso da más que 4, entonces esa también está descartada.
¿Y será que es un número racional que es natural? Ah, pues yo entonces tengo que entender que en las naturales son los números 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, y que 25 sextos me va a dar un número decimal, por lo tanto tampoco es un número natural. Entonces, en ese orden de ideas, ese número 1 va con la segunda de la columna B, es decir, un número real mayor que el duplo de 2. ¿Listo? Recordemos que el duplo de 2 es 4 y ese 25 sextos es mayor que 4. ¿Bien? Y así ustedes tienen que analizarlo con cada uno de los otros números. ¿Listo? Ya les ayudé con el primero. Ahora, en el punto 2, que corresponden las preguntas 6, 7, 8 y 9, ¿bien? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es mirar de esos 3 números que les dan en cada uno, analizar lo que les piden. Entonces en el punto 6 les dicen, ¿cuál será el número mayor entre 3,196, menos 9 y menos 17? Ah, ¿cuál será? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Profe, 3,56. Muy bien, efectivamente, es que no es sino verificar que los otros dos números son negativos. Al ser negativos y el primero positivo, pues el positivo siempre va a ser mayor que los números negativos, ¿sí? Entonces, con los otros 3 puntos, ustedes también tienen que hacer lo mismo, mirar cuáles son por ejemplo, cuál es el número intermedio entre pi, raíz de 3 y 1,41. Ojo, el intermedio. Ustedes tienen que mirar cuál es el número menor entre menos 3 séptimos, menos 0,42 o menos 1 medio. ¿Sí? Y cuál es el número mayor. En la 6, el número mayor es el 3,196. Ya lo expliqué, ¿por qué? Porque es que es mayor ese. Porque tiene primero un número positivo. Ah, ok, perfecto. Listo. Y en los otros 3 es mirar lo mismo. Entonces, el 7 me piden el número intermedio, es decir, el que queda en la mitad entre los 3. El número menor en la 8, o sea, cuál es el menor de esos 3 números que les dan. Y en la 9, cuál es el número mayor de los 3 que le dan. ¿Listo? Eso ya lo analizan ustedes. Ahora, punto 10. Tenemos una pequeña gráfica. Bien. Y me dicen entonces, punto 10, ¿será o se podrá afirmar que entre los puntos M y N es posible ubicar un número irracional? ¿Por qué? Ah, entonces ya ustedes tienen que coger las 4, yo les voy a ayudar con eso, ustedes en las otras sí la hacen, yo les voy a ayudar con eso. Entonces ustedes lo que tienen que analizar es las respuestas, ¿sí? Entonces, ¿por qué podría ubicar un número irracional entre los 2 puntos que tenemos ahí, entre raíz de 5 y raíz de 5 más 1? ¿Sí? ¿Será porque el número raíz de 5 más 1 menos raíz de 5 sobre 2 es irracional y está entre M y N? Pues la verdad, ese no tiene como coherencia, ¿cierto? Bueno, tendría coherencia si en realidad ustedes verificaran que ese número que les da esa resta no es irracional. ¿Listo? Ese número que les da esa resta, eso da 1 medio, por lo tanto ese número no es irracional. Entonces, esa podría estar descartada simplemente por eso. ¿Bien? El punto B les dice, el número 1 más raíz de 2 es irracional mayor a raíz de 2. Ah, entonces podría verse por ese lado, pero es que ahí no, en ningún momento me nombran raíz de 2. Entonces, simplemente por ese motivo la puedo descartar. Me dice la C, el número raíz de 6 es irracional y cumple esta condición. Ah, entonces ya ustedes van y verifican, ¿será que raíz de 6 está entre esos 2 puntos? ¿Sí? Si está entre esos 2 puntos, sabemos que el raíz de 6 es irracional, por lo tanto cumple la condición. ¿Sí? Y en el punto D me dice, los números raíz de 5 y raíz de 5 más 1 son irracionales. Y efectivamente son irracionales, pero ese no es el motivo por el que entre esos 2 haya un irracional. ¿Sí? Es el punto C. O sea, en ese punto 10, la respuesta es la C. Es porque el número C raíz de 6, que es el que le sigue a raíz de 5, es irracional y está entre esos 2. ¿Sí?
sea, entre esos dos puntos que tenemos ahí en la gráfica. Bien. Entonces, para el punto 11 y para el punto 12, ustedes también tienen que analizar un poco la gráfica y analizar las respuestas. Solo las voy a leer como para que quede pues un poco claro. Si mn, es decir, si uniendo eso, esa línea entre los dos puntos m y n, ¿sí?, se divide en dos segmentos congruentes, es decir, dos segmentos iguales. Bien. Entonces, para que quede en la mitad, resulta que, voy a mostrar aquí una cosita. Las voy a mostrar. Permítanme, yo les comparto. Me dicen cuando vean pantalla. ¿Ya? Sí, profe. Listo. Entonces, resulta que lo que nos está pidiendo el punto 11 es esto. Entonces tenemos una línea, o sea, tenemos un segmento que va entre el punto M, ¿cierto?, y el punto N. Resulta que el punto M es raíz de 5 más raíz de 5 y el punto N es raíz de 5 más 1. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean es que cuando yo tengo una línea y la parto en dos partes iguales, voy a suponer que ahí están iguales, para yo saber cómo, digamos, este punto medio cuál es, ¿sí?, o sea, cuál es el punto donde se parten las dos, lo que yo hago es, cojo el punto final, ¿sí?, cojo el punto final, le resto, o sea, al punto final, le resto el punto inicial y lo divido entre 2. O sea, de esta manera es que yo verifico cuál es el punto medio entre esos dos puntos. ¿Listo? Siempre va a ser de esta manera, punto final menos punto inicial sobre 2. Entonces, de esa manera es que ustedes harían ese punto 11 y dirían cuánto es la respuesta. ¿Listo? Y el último punto, me dice, el número real, ojo, número real, 3 menos raíz de 5, se asocia con un punto ubicado entre. Pues ahí está muy sencillo. Ahí lo único que tendrían que hacer sería decir cuánto es 3 menos raíz de 5. ¿Sí? Pues se los va a decir la calculadora. Si lo quieren hacer en la calculadora, es lo más fijo. 3 menos raíz de 5. Dicen, mira cuánto es. Voy a poner un ejemplo. Ustedes dicen, es que eso vale 0,8. Bueno, entonces ustedes se van a la línea. Voy a presentarles otra vez para explicarles ese último punto. Listo, entonces ustedes tienen, ¿ya ven? ¿Sí? Creo que sí. 3 menos raíz de 5. Entonces ustedes dicen, eso da 0,86, bla, bla, bla. Entonces ustedes van y miran, bueno, entonces supongamos que tenemos una línea, acá tenemos un punto A, un punto B, un punto C, así. Entonces, este punto A es 0, este punto B es 1 y este punto C es 2. Entonces ustedes van y miran, les dio 0,86, entonces van y miran en la gráfica, en la línea recta, ese punto 86, ¿dónde da? Ese punto 86 de acá. O sea que ese punto 3 menos raíz de 5, ojo, esto no es lo que sea cierto, eso ya ustedes lo hacen en sus trabajos, ¿cierto? Entonces ese punto está entre A y B. ¿Cierto? Que les dio 1.630, bueno, no sé. Entonces está por acá. Entonces ese punto estaría entre B y C.
Eso ya va a depender de lo que les dé la operación 3 menos raíz de 5. ¿Listo? Entonces ustedes ya lo analizan, van a la gráfica que tienen ahí en la página y miran entre qué puntos y qué puntos están. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Seguros? Vale, entonces vamos, esa es la página del día de hoy, ¿sí? Como les digo, no tiene procedimientos, simplemente